Auspicia este programa ADAU, Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Bienvenidos a Somos Uruguay, línea de encuentro, Hotel Sheraton, martes 5 de mayo, 19:30 horas. En minutos nada más, aquí hablará el presidente del Banco Central, Mario Vergara. La credibilidad del Banco Central será uno de los puntos fuertes que tocará en esta alocución. Bienvenidos, Somos Uruguay, línea de encuentro. Un gusto siempre estar en las actividades de Somos Uruguay. Creemos que es un emprendimiento que ha ayudado, que ha contribuido a esto que es un poco el intercambio de ideas, la posibilidad de conversar, de discutir, de plantear las orientaciones. Tratamos siempre de tener una tónica de explicar en el acierto o en el error, en el acuerdo o en la disidencia, de explicar nuestra visión, nuestro enfoque, el por qué hacemos las cosas, el por qué tomamos unas decisiones en una dirección y no en otra, y en una disciplina, digamos, y en una parte de la vida social como es la economía, en donde naturalmente, genuinamente hay tantas opiniones, tantos enfoques, tantos intereses en juego. Hoy, además de agradecer obviamente a los organizadores, vamos a conversar un poquito sobre temas de actualidad, como se dice, ¿no? Esto sale en la televisión, así que hay que... y la idea era entonces ver un poco qué desafíos actuales tiene hoy el manejo macroeconómico y en particular la perspectiva bancocentralista, y de alguna manera entender que para que el Banco Central pueda desarrollar y desplegar su orientación, su política, es imprescindible que tenga credibilidad, que la reputación institucional del Banco Central no esté cuestionada, porque en buena medida parte de las políticas tienen que ver con aspectos de expectativas, con aspectos subjetivos, con aspectos de creencia, que obviamente solo pueden ser sólidas y sostenidas si es que están fundamentadas, si es que tienen un soporte conceptual y un soporte de diagnóstico, y eso es lo que vamos a tratar de combinar hoy. Un poco un pantallazo grueso de los desafíos actuales, un mundo que está cambiando, una región que está cambiando, nuevos desafíos en la economía uruguaya luego de 10 años de crecimiento, de desarrollo económico, de desarrollo social, y en ese contexto ver cómo las principales tareas del Banco Central están un poco en el centro de esas políticas, y evaluar un poco los temas de la credibilidad y la reputación del banco. Por lo tanto, dado que el título es la credibilidad del banco en los desafíos actuales, empecemos primero por los desafíos actuales y luego por una evaluación que queremos presentarles referidas a la reputación y a la credibilidad institucional del Banco Central. Bueno, el contexto y los desafíos actuales. Tenemos un contexto global y regional desafiante. No es el mismo desafío de 10 años atrás, en donde en el núcleo de los problemas estaba la propia economía uruguaya, también en buena medida la región. Ahora tenemos una inserción global muchísimo más interdependiente con lo que pasa fuera de la región, al igual que en la región, y por lo tanto los cambios que se están sucediendo a nivel de la economía global afectan y nos obligan a seguir con atención no solamente el desarrollo de la economía uruguaya, sino también las orientaciones de política económica. Y también hay variantes, digamos, con respecto a ese panorama anterior, en lo que es la situación regional, lo que está pasando en Brasil, en Argentina. Por lo tanto, un breve pantallazo sobre ese contexto que decimos que es desafiante, que presenta
nuevos desafíos. Ustedes saben que nosotros no somos partidarios de esa visión de que hasta hace un tiempo teníamos viento de cola, todo venía a favor, ¿sí? Y ahora se nos viene el mundo abajo. Ni el viento de cola era tanto, ni el futuro sombrío lo es tanto. O sea, tenemos una visión bastante más balanceada y equilibrada de ambos procesos. Pero eso no quiere decir que no tomemos cuenta de que hay un contexto que está cambiando, que algunos factores que antes eran favorables de repente ahora se mitigan, también algunos factores que eran negativos en los años anteriores también pueden reducirse y que se generan nuevos desafíos vinculados, reitero, a lo que es la economía mundial y la economía regional en particular. Estados Unidos vino muy frío desde el punto de vista del crecimiento hasta hace algunos meses, poco más de un año. Durante varios años, en el arranque con la crisis financiera global en 2008, que eso llevó a las tasas de interés al piso, llevó a que Estados Unidos inundara de dólares el mundo a través de lo que se llamaba el aflojamiento monetario, el aflojamiento cuantitativo. Y todos pensaban que eso en 2-3 años iba a empezar a reacomodar. Eso no sucedió, llevó más de 5 años el hecho de que Estados Unidos comenzara a quitar el aflojamiento cuantitativo. Ese proceso ya culminó, pero las tasas de interés siguen en cero, porque los datos de Estados Unidos, si bien empiezan a mostrar un repunte económico, todavía no lo hacen de la manera tan sólida como para que su Banco Central, la Reserva Federal, comience rápidamente a tomar decisiones en materia de la suba de la tasa de interés. De todas maneras, en algún momento la suba de la tasa de interés se va a dar, y esto no es el pasaje del viento de cola al futuro sombrío. Esto es el comienzo de un camino hacia la normalización de las condiciones financieras a nivel internacional, porque no creo que nadie pensara que Estados Unidos iba a estar en crisis de por vida, que las tasas de interés iban a ser cero de por vida, que el dólar iba a estar desplomado de por vida. Entonces, estamos en un camino hacia la normalización de las condiciones financieras y afortunadamente es un camino que se está dando de manera gradual y ordenada. Hubiera sido mucho más desafiante para todos los países emergentes y en particular para un país pequeño y abierto como el Uruguay, que ese proceso se diera de manera abrupta, desordenada. Bueno, afortunadamente el proceso es gradual. Ya culminó, reitero, el retiro de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos y comenzará un poco más temprano o un poco más tarde la suba de las tasas de interés, que también va a ser gradual, porque en los horizontes que los analistas a nivel internacional manejan, en los próximos 2 años, 2 años y medio, las tasas probablemente lleguen a órdenes del 2 o 2,5%. O sea que aún en este proceso de aumento de tasas de interés va a seguir llevando un tiempo ir hacia parámetros históricos normales. Una tasa del 2% a nivel global sigue siendo una tasa muy baja cuando uno mira la historia de las tasas de interés. En el corto plazo sí hay un poco de incertidumbre con respecto a cómo y cuándo comienza la suba de tasas de interés. Eso se juega un poco en la volatilidad de los mercados financieros. Eso genera desafíos. Y también se está dando previsiblemente el fortalecimiento del dólar a nivel global. Así como cuando el aflojamiento monetario era la principal razón por la cual el dólar se desplomaba, y ese era nuestro diagnóstico cuando el dólar caía también en Uruguay. Bueno, ahora también, consistente con ese diagnóstico, el dólar se fortalece en el Uruguay también siguiendo una tendencia global asociada primordialmente a la política monetaria estadounidense. Entonces estamos en un proceso de fortalecimiento del dólar. Seguramente el Uruguay, como país pequeño y abierto que es, no va a estar ajeno a ese proceso. Pero, al igual que lo que decíamos recién con lo de las tasas de interés y el impacto sobre los mercados, no es ni va a ser un proceso lineal. Estamos en un mundo con más volatilidad y este proceso de suba de los tipos de cambio en los países emergentes
al igual que en el caso de Uruguay, se va a estar dando con un sub y baja bastante impredecible, es decir, una tendencia al fortalecimiento, pero en un contexto de volatilidad. Europa, que también, dentro de lo que le llamaban viento de cola, estaba la crisis financiera global de los Estados Unidos 2008-2009, pero también estaba los problemas financieros de deuda y de dudas de solvencia de muchos países europeos en 2011 y 2012, que trasladó muchísima volatilidad a los mercados internacionales. Bueno, ese contagio de volatilidad Europa parece haberlo calmado. Hoy por hoy Europa no transmite tanta incertidumbre, a pesar de que hay cosas no resueltas. En algunos países de la periferia seguimos con los problemas de Grecia, ¿verdad? Los problemas geopolíticos que tienen que ver, bueno, con Rusia, Ucrania, etc. O sea, todo genera volatilidad en un contexto donde algunos países parecieran comenzar a crecer, como el caso de España, pero en donde sigue latente los riesgos de deflación, siguen latentes las tensiones financieras, siguen latentes los problemas del desempleo. Europa va a seguir teniendo unos cuantos años de este letargo económico que, desde el punto de vista de la perspectiva uruguaya, no tiene una gran afectación en materia comercial, pero sí en su momento tuvo el impacto en la volatilidad de los mercados financieros, y hoy hay que tomar un poco como un dato de la realidad de que Europa va a tener un poco ese letargo del que estamos hablando. El otro bloque relevante para el diagnóstico global obviamente es China. China va a seguir creciendo a tasas menores de lo que creció en la década previa. Nadie prevé un desplome del crecimiento chino. Cuando se habla de la desaceleración, China creció al 9, al 10, bueno, después empezó a crecer al 7, ahora se especula que pueda crecer entre 6 y 7. Creo que desde el punto de vista de la demanda de commodities, crecer al 6-7% sigue siendo un guarismo razonable, en un contexto donde sí se suaviza un poco esa demanda, pero también con la característica de que el modelo de crecimiento chino está virando desde las exportaciones al consumo doméstico. Por lo tanto, el impacto sobre los precios de los commodities no es parejo, no es homogéneo. Están sufriendo más los precios de los metales, de los minerales, que los precios de los alimentos. Y eso de alguna manera también explica el panorama latinoamericano, en donde los países que primordialmente exportan minerales y metales sufrieron más la desaceleración china que países como el Uruguay, que básicamente exportamos alimentos. Por lo tanto, a China hay que verlo con cuidado, atender la desaceleración, pero tampoco ver ahí un factor de dramatismo. Los precios de las commodities obviamente van a dejar de crecer o a reducirse un poco por el factor de la demanda china, pero en realidad el factor más importante de caída de precios de los commodities en nuestra perspectiva, lo vamos a comentar luego, es el fortalecimiento del dólar, que es la unidad de medida, el numerario. También consistente con lo que decíamos antes, cuando los precios de los commodities estaban altos, decíamos que tenía que ver con la mayor demanda de los emergentes, de China, de India, de Rusia, pero también tenía mucho que ver con el debilitamiento del dólar como unidad de medida. Ahora esa parte de los precios de los commodities en alguna medida se revierte, y el fortalecimiento del dólar lleva también a una caída de los precios de los commodities expresados en dólares. La región sí que está fría, ¿verdad? Hay un enfriamiento económico evidente. Brasil hace 4 años que no crece a tasas razonables, a tasas decentes como para ser la B de los BRICS. Pero evidentemente el guarismo del último año es más preocupante y la perspectiva de este año lo es más aún. Brasil prácticamente no creció el año pasado, va a estar cayendo en el entorno de 1-1,5% este año, rodeado además de algunos otros desafíos macroeconómicos que no podemos subestimar. La inflación en Brasil recrudeció aún en contexto de recesión. Recuerden que cuando a veces hablamos de la inflación en Uruguay y decimos que no es tan grave, que están un poco por encima del rango objetivo,
porque tiene una explicación macroeconómica, porque el Uruguay sigue creciendo a tasas importantes, etcétera, y una demanda doméstica firme. Bueno, no es el caso de Brasil, que está recrudeciendo su inflación, pero en un contexto de recesión económica. O sea, es un paquete macroeconómico desafiante que lleva entonces a que se plantee la necesidad de un ajuste en el terreno fiscal, y todos conocemos también que se está dando eso en el marco de las tensiones políticas, porque aprobar paquetes de ajuste no es lo más sexy para los políticos, y por todos los elementos asociados a la transparencia o a la falta de transparencia de la corrupción en varios de los procesos públicos. O sea, Brasil no va a estar contribuyendo como en el pasado con crecimiento, con mayor demanda, con los canales de transmisión que tiene la economía uruguaya con la economía brasilera como en el pasado. Pero reitero, tampoco es una cosa tan nueva ni tan drástica. Brasil hace por lo menos 4 años que crece por debajo del 2%. Y el caso de Argentina, si bien antes estaba creciendo más, ahora no está creciendo o está creciendo muy poco, dependiendo de los datos que se tomen. La inflación está bajando un poco, pero básicamente por razones justamente de no crecimiento. Hay una expectativa o una espera, diríamos, en algunos procesos a la luz del proceso electoral, a la luz de lo que podrían ser los cambios que seguramente vengan en el terreno gubernamental con las elecciones del mes de octubre. O sea que Argentina tampoco está contribuyendo desde el punto de vista de ser motor de demanda de bienes uruguayos, pero tampoco eso es nuevo, porque si bien Argentina estaba creciendo en los años anteriores, todos sabemos que habían tomado una serie de medidas en el terreno de la limitación de las importaciones, del acceso a los dólares, el cepo cambiario, de las decisiones administrativas relacionadas con los puertos, etcétera, que de alguna manera también estaban afectando la posibilidad de que Argentina fuera efectivamente un motor para el crecimiento de Uruguay. Entonces tenemos en este panorama grueso un Estados Unidos que contribuye con crecimiento, pero también con un fortalecimiento de su moneda, del dólar, Europa estancado o aletargado, China desacelerándose y la región fría. Santander Trade te acompaña en tu actividad internacional. El entorno económico actual se caracteriza cada vez más por su dinamismo y globalización. Tendencias como la creciente interdependencia entre países, la formación de bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes, así como los sorprendentes avances tecnológicos en diferentes sectores, configuran un entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante. Como consecuencia de estas tendencias, los fenómenos de globalización de los mercados e internacionalización de las empresas se han acentuado aún más. En un entorno de estas características, en el que la internacionalización aparece como una necesidad apremiante, nace Santander Trade, para conectar mercados y empresas con el fin de capturar nuevas oportunidades en el exterior. La dificultad de buscar información a través de distintas fuentes resulta en un único lugar con todo lo necesario para hacerse internacional. Toda la información de forma organizada, para hacer fácil a la empresa la identificación de la oportunidad. Con un solo clic, a través de Santander Trade, es posible obtener información sobre los mercados y seleccionar los países más atractivos para un producto o servicio de interés. Una vez identificado un mercado potencial, buscar socios potenciales a los que comprar o vender. Acceder a información sobre las regulaciones, barreras de entrada, costes arancelarios que hay que conocer cuando se compra o vende desde el extranjero. Examinar 147 divisas internacionales, disponiendo de un convertidor para cada una de ellas, y consultar el régimen de tipos de cambio y el grado de inestabilidad. Descubrir los servicios ofrecidos por Santander para facilitar las operaciones internacionales de las empresas. Acceder a información relevante para establecerse en el extranjero y conocer cómo el Grupo Santander puede ayudar a una empresa a cumplir este objetivo. Toda esta información
a disposición de las empresas clientes de Santander. La creación de Santander Trade, el portal de información online de negocio internacional más innovador, supone un nuevo paso adelante con el objetivo de convertirnos en el principal socio financiero de las empresas en su actividad internacional. Santander Trade te acompaña en tu actividad internacional. Somos Uruguay en su ciclo Desayunos Útiles presenta a Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas. Desafíos y metas de este tiempo. Miércoles 13 de mayo, hora 8, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Alberto Díaz, bienvenido. ¿Cómo recibe una institución como el Puerto la primera locución que va a tener el presidente del Banco Central? Bueno, nosotros venimos con la expectativa de siempre, además de considerarlo amigo, a Mario. Estamos, bueno, también para escuchar y ser un poco como parte de esta comunidad portuaria, logística, y bueno, me parece que es interesante estar presente. Sin duda que tiene mucho que ver lo que usted nombra, lo logístico, un puerto como el de Montevideo, donde se mueve muchísimo. ¿Hay algún anuncio que espere que haga Mario Vergara o se lo hago más difícil? ¿Algún anuncio que usted prefiere que no haga? No, para nada. Nosotros tenemos un escenario bastante conocido, bastante previsible. No espero grandes cosas que nos sacudan. Me parece que estamos bastante tranquilos como para poder seguir en la senda que estamos. ¿Cuál es la credibilidad del Banco Central hoy? Bien, nosotros justamente encargamos un estudio sobre la confiabilidad del banco, porque para el banco obviamente que la confianza de la gente y de los agentes económicos y los analistas es muy importante, porque la política monetaria y el tema de la inflación tiene mucho que ver con la confianza que pueda despertar el banco. Y realmente recibimos una respuesta muy alentadora. Nosotros teníamos ya la imagen de que el banco efectivamente es una institución que genera confianza, especialmente en el tema del control de la inflación, pero también en múltiples aspectos, por supuesto en el control del sistema financiero, que ha venido mejorando desde el año 2002 en forma excelente, con el trabajo que ha hecho la superintendencia especialmente. Entonces, me parece que es una muy buena iniciativa de Somos Uruguay traer al presidente del Banco Central en este momento previo al presupuesto nacional, como para dar un panorama de la economía global y de la situación de banco centralista del país, que va a generar sin ninguna duda tranquilidad. En ese contexto, la economía uruguaya ha seguido creciendo, a tasas menores que en la década anterior, sí, pero a una tasa más que decente. El cierre del año 2014 fue de 3,5%. Veamos en el contexto global, ni hablemos, ¿no? Estados Unidos creciendo abajo del 2, Europa cercano a 0, en América Latina, países que crecían más que Uruguay el año pasado sintieron más, como decíamos, el choque de la baja de los precios de los metales. Chile creció abajo del 2%, Perú al 2,5%, Colombia, que estaba creciendo al 7-8%, bajó al 4%. En ese contexto, nuestro 3,5% es más que decente. Y la perspectiva de este año crecer también a una tasa interesante en este contexto regional, sobre todo, con un Brasil que va a caer, con una Argentina que probablemente también. Bueno, también tenemos una perspectiva razonable de continuar el crecimiento económico en un contexto de una economía que está ya hace un buen rato cercana a la plena utilización de capacidades productivas. Ya hace 4 o 5 años que estamos en las tasas mínimas de desempleo, con una creciente utilización de capacidad instalada en términos globales, y que entonces los desafíos están justamente vinculados
a más inversión, más productividad, más capacidades productivas para seguir creciendo a estas tasas de 2, 3, 4%, que reitero, son tasas decentes en el contexto actual. Un punto que se está planteando entonces con respecto al fortalecimiento del dólar a nivel global es que tiene su contracara en una cierta reducción del precio de los commodities, del precio de los bienes básicos, del precio de muchos de los bienes que nosotros exportamos. Pero de alguna manera, eso que es un dato de la realidad, tiene como contracara la depreciación cambiaria. Si uno mira un horizonte de año y medio, una cosa así, aquí en Uruguay, hemos procesado una depreciación del tipo de cambio del entorno del 30%. Y esto creo que vale la pena destacarlo por varias cosas. En primer lugar, porque hemos podido hacerlo sin ningún tipo de dramatismo, sin ningún tipo de force. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen de flexibilidad cambiaria, lo cual hace que este proceso sea sustancialmente diferente a los procesos que vivimos en Uruguay en el pasado, cuando teníamos tipos de cambio fijos, cuando teníamos tablitas, cuando teníamos bandas cambiarias. Siempre fueron traumatizantes los procesos de depreciación o de devaluación, en ese caso, cuando se pretendía administrar el tipo de cambio en condiciones donde ya no era posible hacerlo. La flexibilidad cambiaria nos ha permitido, reitero, en el último año y medio, procesar sin dramatismos una depreciación cambiaria de órdenes del 30%. Decíamos también que el fortalecimiento del dólar acompañaba una tendencia global y era un numerario que se fortalecía, que aumentaba en valor. Eso también está en la contracara de la caída de los precios de los commodities. Nosotros recordábamos en el periodo anterior cuando se decía qué horrible cómo cae el tipo de cambio, menos mal que los precios externos están altos. Y ahí nosotros enfatizábamos que se perdía un poco de vista de que se estaban viendo dos caras de la misma moneda. Una parte de la explicación de los precios altos era la unidad de medida, el dólar debilitado. Y ahora es lo mismo. Ahora el punto sería qué horrible cómo están bajando el precio de los commodities, menos mal que el dólar el tipo de cambio está creciendo. Bueno, nuevamente hay un componente de que esto es las dos caras de la misma moneda. Es más, cuando uno ve en el último año y medio, tomando lo que fue la depreciación cambiaria y tomando lo que son los datos de los precios de las commodities que efectivamente nosotros exportamos, y ahí a mí siempre me gusta tomar los datos de la Cámara de Industria sobre los precios de exportación, ¿sí? Y es claramente la depreciación cambiaria en Uruguay fue bastante mayor que la caída de los precios de exportación que la Cámara de Industria releva en el último año. Eso es para poner un poco contexto que nos desafía, porque este cambio de tendencias en los precios internacionales y en el dólar estadounidense obviamente implica tomar cuenta de que eso tiene impactos diferentes desde el punto de vista macroeconómico. El marco cambiante, el marco externo, como decíamos, es cambiante, requiere atención, pero nosotros nos sentimos con una plataforma de fortalezas para poder navegar razonablemente en esa volatilidad y en ese cambio de ambiente que se da a nivel global y regional. Los términos de intercambio en Uruguay, que habían estado creciendo, no han esencialmente caído, sino que se han mantenido. Todos sabemos que nosotros exportamos commodities, pero también importamos petróleo. El petróleo ha sido probablemente el precio más volátil. Paradójicamente, cuando los precios subían, como subía más el petróleo, a veces Uruguay ni siquiera ganaba términos de intercambio. Ahora que el petróleo baja tanto más que los demás commodities, los términos de intercambio o no cambian o incluso nos favorecen. O sea, que esa estructura de compra y venta que tenemos con el exterior nos ayuda a suavizar los términos de intercambio, lo cual es saludable para el manejo macroeconómico. No tenemos tanta volatilidad, tantos saltos. No ganamos tanto cuando todo sube, pero tampoco perdemos tanto cuando todo baja. Y en ese contexto de fortalecimiento del dólar, de caída de los precios internacionales, de estabilidad de los términos de intercambio, el indicador que siempre publica mensualmente el Banco Central del índice de excedente bruto de la industria exportadora o la rentabilidad de la industria exportadora,
muestra que en los últimos meses y en el último año esta rentabilidad se ha recuperado sensiblemente e incluso llegando a niveles históricamente razonables. El país, aún así, tiene una sólida posición financiera que nos permite decir, como decíamos recién, que hemos construido esta plataforma para navegar en un mundo más turbulento, más volátil. Los activos de reserva que administra el Banco Central, que incluye reservas propias del Banco Central, que incluye reservas de gobierno y que incluye también los encajes del sistema financiero. Estamos en órdenes superiores al 30-32% del producto de activos de reserva. O sea, ese es un colchón realmente muy significativo que otorga muchas garantías, que otorga muchas seguridades, en un contexto en donde el riesgo país de Uruguay, a pesar de lo que ha sucedido en la región, a pesar de lo que está pasando con Brasil, se mantiene en niveles muy saludables. De hecho, el spread o el riesgo país de Brasil se despegó un poco de los spreads de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Perú, y no ha arrastrado tanto a nuestros países, con lo cual también muestra la solidez con la que se percibe el proceso económico, con un acceso amplio a los mercados internacionales. En un contexto además en donde el endeudamiento neto del sector público sigue en niveles muy bajos e incluso reduciéndose al punto tal de que la deuda neta, que allá por el 2004 o 2005 andaba arriba del 70% del producto, hoy está en órdenes del 22%. La inflación obviamente es un factor de atención, de preocupación. Entendemos que los guarismos de inflación implican un proceso que está bajo control, pero creo que tanto las autoridades como los ciudadanos desearíamos la inflación un poco más baja, en el rango objetivo de la política económica. Estamos levemente por encima, tenemos una explicación macroeconómica, como decíamos hace un rato, presiones inflacionarias que vienen del exterior, sobre todo por el lado del fortalecimiento del dólar estadounidense, presiones también inflacionarias derivadas de una razonable, firme demanda doméstica derivada de una década de crecimiento de ingresos de los hogares. O sea, es un contexto en donde las presiones inflacionarias están ahí y se hace más difícil combatir la inflación. Pero es un proceso que está bajo control y que en todo caso está en niveles que no perturban, a nuestro entender, ninguna decisión económico-financiera. Sobre todo además porque tiene cierta estabilidad y previsibilidad. Estamos sí un poco por encima del rango objetivo, pero nadie está teniendo expectativas de ningún tipo de espiral ni de desorden en este terreno. Es más, la reducción de la inflación que se dio en el último año, de alguna manera también ha sido acompañado por una reducción de las expectativas de inflación, como pueden ver ustedes en la gráfica. En ese contexto, la política monetaria tiene que mantener entonces un talante contractivo, es decir, una reducción del incremento de la cantidad de dinero en la economía. El Banco Central, cuando cambia su instrumento de política económica, comienza a anunciar y a preanunciar un rango para el aumento de la cantidad de dinero de los medios de pago. Eso ha sido sobrecumplido durante muchos trimestres y en el último trimestre, de hecho, está absolutamente en el rango prometido, lo cual marca que se ha procesado una tendencia clara de una política monetaria contractiva, ¿verdad?, que es necesaria para mantener la credibilidad y para mantener las expectativas en línea con respecto a la inflación. El sistema financiero operando con normalidad, otra de las preocupaciones, digamos, del Banco Central por su carta orgánica. Tenemos un proceso en donde los depósitos del sector privado siguen creciendo, con un componente de no residentes muy bajo, con una dolarización que se estabilizó después de una caída importante en la década anterior, con la morosidad en niveles muy bajos, buena solvencia y muy buena liquidez. O sea, todos los indicadores que muestran la salud y la solvencia del sistema financiero. Aquí son datos del sistema bancario, pero también podríamos adicionar datos del mercado de seguros, de los fondos de pensión o del mercado de valores y mostrar que todo el panorama del sistema financiero luce saludable y
muy preparado para afrontar riesgos que además les asignamos probabilidades bajas. Hoy justamente se reunió el Comité de Estabilidad Macroeconómica, que le integra el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros y la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, la COPAB, y justamente evaluábamos conjuntamente que los riesgos a los cuales puede estar supeditada la estabilidad financiera son en general riesgos de probabilidad muy baja y en la eventualidad de que se materialicen sus impactos también iban a ser bajos. O sea, tenemos un sistema financiero que podríamos decir prácticamente blindado a riesgos previsibles en el corto y en el mediano plazo. Si hay algo que extrañé cuando vivimos en el exterior, es la sobremesa. La verdad es que todos los domingos pueden ser iguales. Pero yo siempre me voy con un sabor distinto. Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Somos Uruguay en su ciclo Desayunos Útiles presenta a Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas. Desafíos y metas de este tiempo. Miércoles 13 de mayo, hora 8, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Este es un poco el panorama de contexto, de desafíos actuales para la política monetaria, para la estabilidad financiera del Banco Central. Y decíamos que para que efectivamente esto pueda hacerse de manera eficiente, la credibilidad y la reputación del Banco Central tienen que ser las adecuadas. Un Banco Central que no es creíble, puede tomar las mejores medidas en materia de política monetaria o de regulación financiera y su impacto no necesariamente va a ser potente. Y son cosas que se discuten a veces, ¿verdad? Y también hay mucha confusión acerca de qué significa un Banco Central creíble, de si la inflación si está en el rango es creíble y si no está en el rango deja de ser creíble, ¿verdad? O sea, dependiendo de muchos factores que obviamente están por fuera de las capacidades directas del Banco Central. Nosotros tenemos una visión bastante más institucional, más integradora de la credibilidad y la reputación del Banco Central. Y afortunadamente tenemos forma de dar soporte a esa visión de la credibilidad institucional del Banco Central. El año pasado se encomendó a la empresa Equipos Mori justamente hacer una evaluación tanto en la opinión pública como en los líderes de opinión más cercanos a las actividades del Banco Central y tener una perspectiva de cuál es la visión, la percepción, la reputación que le otorgan al Banco Central, tanto la opinión pública en general como los líderes relevantes en los distintos mercados. Es un estudio que se hizo en el segundo semestre de 2014 de conocimiento y reputación del Banco Central, reitero, hecho por Equipos Mori, en donde se evalúan las dos cosas. ¿Cuánto conoce la opinión pública de lo que hace el Banco Central y cómo evalúa su gestión? Y ahí tanto se evalúan los valores como las capacidades, como el cumplimiento de sus funciones. Reitero, esto se hizo tanto a nivel de opinión pública como de líderes de opinión. Y un primer punto, en base a las láminas que voy a estar mostrando, es destacar que ha aumentado, con algunas de las preguntas o de las cosas que se relevaron el año pasado, también Equipos Mori las había relevado en el año 2007. No para todas las variables, pero algunas entonces nos permite hacer un poco una comparación, una evolución de estas variables de 2007 a 2014. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que entre 2007 y 2014 aumentó sensiblemente la gente que se define o autoproclama tener la capacidad de evaluar la actividad del Banco Central, conocer qué es lo que hace el Banco Central y evaluarlo. Eso subió en todos los componentes de la evaluación vinculados al prestigio, a la confianza, al cumplimiento de sus funciones. O sea, hay más visibilidad del Banco Central para la sociedad.
Y aquí están los datos de la evaluación general del Banco Central. En la evaluación general, ahí tenemos esas tres variables, la del prestigio, la de la confianza y la del cumplimiento de sus funciones. Sin duda, tres componentes centrales de reputación y credibilidad. Y realmente, antes de mostrarle toda una catarata de datos, les quiero decir que los primeros sorprendidos somos nosotros. No esperábamos resultados de este tenor en cuanto al conocimiento que la sociedad tiene sobre el Banco Central y mucho menos sobre la evaluación que realiza. Grosso modo, en todas estas variables, casi el 70% de los ciudadanos plantea una visión general del Banco Central que es buena y muy buena, y hay una neutralidad en entornos del 20 y algo por ciento. Y es en el entorno del 10% quienes tienen una visión negativa. O sea, realmente esta es una perspectiva mucho más saludable y positiva con respecto a lo que nosotros esperábamos en cuanto a cómo la sociedad está viendo la credibilidad y la reputación de la institución. Incluso se hace una comparación con otras instituciones y el Banco Central sale muy bien parado en la comparación con otro conjunto de instituciones que no nombramos acá en la lámina para que no crean que además de con Peñarol tenemos actitudes soberbias con otras cosas. Está difícil mantener la soberbia con Peñarol, ¿no? Dirán, está bien, pero bueno, es un sentimiento. En las tres variables de prestigio, confianza y cumplimiento de funciones, cabe decir que prácticamente todas las instituciones mejoraron su evaluación de 2007 a 2014, pero en particular el Banco Central es de las que más mejoró su guarida. En la evaluación específica de las funciones o las principales funciones del Banco Central, bueno, la gente tiene una evaluación muy buena o buena de cómo el Banco Central trabaja para la estabilidad de precios, con porcentajes también muy altos y con un crecimiento enorme en 7 años de la perspectiva positiva que se tiene del trabajo del Banco Central en este sentido. Y reconozcamos que esta es un área en donde se puede plantear que todavía el Banco Central no está cumpliendo enteramente con un resultado tan positivo, ¿verdad? La inflación no está en el rango objetivo y aún así más de la mitad de la población percibe como bueno y muy bueno el trabajo del Banco Central para la estabilidad de precios. Con respecto a la regulación y supervisión del sistema financiero, bueno, los resultados son apabullantes, ¿verdad? Y esto es realmente muy meritorio de la institución, porque creo que no debemos olvidar lo que era la percepción sobre el Banco Central en el contexto de la crisis bancaria de 2002 y 2003. ¿Sí? No quiero ni imaginar los resultados de esta encuesta en 2003 o 2004. Bueno, el 60% de la gente piensa que el Banco Central hace una buena tarea en la regulación del sistema financiero y menos del 10% tiene una visión negativa. También es un poco menos conocido, pero muy parecido a los resultados al hecho del Banco Central regulando ya no solo el sistema bancario, sino también los fondos de pensión, las empresas de seguros, el mercado de capitales. O sea, también hay un aumento muy importante de la gente que tiene una visión positiva en esta comparación de datos entre 2007 y 2014. Y sigue siendo muy pequeño el porcentaje de gente que tiene una visión negativa. Porque vean que sobre todo lo que hay en todas estas láminas que estoy mostrando es un aumento importante de la gente que dice conocer y evalúa el cumplimiento de las funciones del banco. Pero ese aumento importante de la gente que conoce y evalúa, lo que tiene es una evaluación muy positiva. Lo mismo en otras tareas que son tan importantes como el combatir la inflación o regular el sistema financiero, que tiene que ver con la elaboración y difusión de información. El Banco Central compila las cuentas nacionales, da los datos del PBI y todos sus componentes, compila información del sistema financiero, procesa información de mucha naturaleza que es muy utilizada por los analistas, por la sociedad, ¿sí? Y bueno, también en eso hay una ampliación enorme de la gente que evalúa positivamente
la labor del Banco Central en cuanto a la credibilidad de la información que elabora y difunde. Esa es la visión de la opinión pública. ¿Sí? Grosso modo, 70% de la opinión pública está visualizando a un Banco Central bueno o muy bueno, ¿sí? en términos de sus valores y de su cumplimiento de sus funciones, en términos de su confianza, de su prestigio, de sus capacidades y del cumplimiento de sus funciones. Vamos ahora a algunas láminas que tienen que ver con la opinión de los líderes de opinión en el sistema financiero, los analistas del sector privado, las cámaras empresariales, otros usuarios organizacionales o de gobierno. Bueno, ahí también los resultados son mejores de lo que esperábamos. Prácticamente el 80% de los líderes tiene una visión buena o muy buena del Banco Central como evaluación global, y el otro 20% tiene más bien una visión neutra, siendo prácticamente inexistentes las visiones negativas a nivel de los líderes de opinión. E incluso se les pregunta, como esto no tenía un comparativo con el 2007, se les pregunta expresamente a los líderes cómo ven al Banco Central hoy con respecto a 5 años atrás, con respecto a 10 años atrás, y los resultados son también apabullantes, ¿verdad? En ambos casos estamos hablando de que el 70% de los líderes de opinión ve al Central mejor o mucho mejor hoy que hace 10 años. Acá hay un corte de opinión también, que en donde todo ven casi todo verde oscuro, verde claro, o sea, bueno y muy poquitito, casi nada de rojo, que es el negativo, en toda una serie de atributos que puede tener el Banco Central. Pero yo quiero destacar los de más arriba, los que dan mejor, los que son apabullantes en la percepción de los líderes de opinión, porque ahí es donde está también el tema de la credibilidad institucional. Los componentes de valores, la ética, la transparencia, la credibilidad y también el componente de las capacidades, ¿sí? La solidez técnica, el compromiso con los objetivos y la actualización a mejores prácticas. O sea, en términos de valores y en términos de capacidades, los líderes de opinión de este país visualizan al Banco Central abrumadoramente bien o muy bien. En materia de valores estamos en entornos del 85-90% con respuestas buenas y muy buenas. En las principales políticas, bueno, la evaluación global sobre el trabajo del Banco Central en la estabilidad de precios. A nivel global también la evaluación es muy buena, ¿sí? Estamos hablando de solamente un 15% de visión negativa, cuando reitero, es un factor en donde uno podría decir el cumplimiento del rango objetivo de inflación no se está dando hace ya un buen tiempo. O sea, es natural que haya una visión negativa en este sentido. Sin embargo, como después se ve en el corte por tipo de líder de opinión, la visión razonablemente negativa está en los analistas del sector privado y las cámaras empresariales, no así en los restantes líderes de opinión. Y aún así no deja de ser una evaluación positiva, ¿verdad? Pero reitero, aún concediendo el hecho de que esta es un área donde tenemos que trabajar más para ganar aún más credibilidad en materia de la lucha contra la inflación, ¿sí? La percepción es muy buena de parte tanto de la sociedad, como dijimos hace un rato, como mayoritariamente de los líderes de opinión. Ahí hay también distintos atributos que se miden con respecto a la política de estabilidad de precios, y también se consolida la idea de que tanto en los valores, en la credibilidad y en las capacidades y solidez técnica del Banco Central, la percepción de los líderes de opinión es sin duda buena y muy buena. Con respecto a la regulación y supervisión del sistema financiero, los números son todavía más contundentes, ¿sí? Tenemos prácticamente un 75% de los líderes de opinión que opinan que esto se hace bien o muy bien, y un 20% neutro. El rojito negativo es prácticamente inexistente, y eso es bastante parejo en todos los tipos de líderes, ¿verdad? Los jerarcas del sistema financiero, los analistas y las cámaras empresariales, el sistema político, los usuarios organizacionales e internacionales, etc.
O sea, es excelente, digamos, la evaluación que se hace con respecto a la credibilidad y el cumplimiento de funciones del Banco Central como regulador y supervisor del sistema financiero en su conjunto. E incluso se reconoce también en la encuesta de manera muy significativa, órdenes cercanos al 90%, el rol del Banco Central en la construcción de un sistema financiero sólido y estable. O sea, reitero, no nos olvidemos que una década atrás la gente pasaba por el Banco Central, veía ese edificio gris en la entrada de la Ciudad Vieja y no veía un ícono de solidez y estabilidad del sistema financiero, ¿sí? Más bien en el contexto de la corrida bancaria, de la crisis bancaria de 2002 y 2003, el Banco Central estaba bajo sospecha de sus capacidades y su compromiso con sus funciones. Bueno, una década después este panorama es abrumadoramente diferente. Es prácticamente inexistente la percepción negativa en ese sentido y 90% de los líderes visualizan al Banco Central no solamente como un buen regulador y un supervisor, sino también teniendo un rol esencial en la construcción de un sistema financiero estable y solvente. Estos eran algunos de los datos de esta encuesta y de este estudio de conocimiento y de reputación del Banco Central que hizo Equipos Mori el año pasado, en donde, reitero, se evalúan los valores o la percepción que la sociedad y los líderes tienen de los valores, las capacidades y el cumplimiento de las funciones del Banco Central. Son datos realmente muy significativos, muy sorprendentes por lo positivos, pero que a nosotros también nos generan no solamente la gratificación o la satisfacción institucional, sino también un buen soporte para la elaboración y el despliegue de políticas. Por lo que decía hace un rato, uno puede tener técnicamente la mejor percepción para la política monetaria, para la regulación financiera, para el sistema de pagos, pero es fundamental agregarle el componente reputacional, el componente de la credibilidad. El mismo Banco Central que define las mismas políticas tiene impactos completamente diferentes en función de si es percibido como éticamente creíble, transparente, con solidez técnica, etc. La credibilidad del Banco Central hoy, desde nuestra perspectiva, no está en cuestión, tiene información abrumadora este estudio de la encuestadora y soporta o por lo menos nos genera una tranquilidad a la hora de definir la política monetaria, a la hora de tomar decisiones en materia de regulación financiera, a la hora de impulsar nuevas cosas, como por ejemplo temas de inclusión financiera y todo el cambio en el sistema, en el funcionamiento del sistema de pagos, o la educación financiera, que también fue evaluada en el estudio, pero que no incluí para no alargar más. O sea, tenemos una buena plataforma de credibilidad y reputación para hacer nuestra tarea. El compromiso del Banco Central, obviamente, en ese sentido, y ya fue relevado, digamos, desde el punto de vista de la percepción de la gente, es claro. Vamos a seguir trabajando firmemente en en combatir la inflación, mantener la estabilidad de precios, mantener y desarrollar un sistema financiero, no solamente desde el punto de vista del control y la regulación, sino también de la construcción de un sistema más eficiente que colabore con el proceso productivo en el país. Y bueno, todo el Banco Central, desde el directorio hasta los funcionarios, tienen ese compromiso, se manejan con esa ética y eso nos da tranquilidad para el trabajo futuro. Los tiempos actuales son desafiantes, se tienen que dar en el contexto global, regional y doméstico que hablábamos al principio, pero sin duda es mucho más sencillo trabajar en una plataforma de buena reputación para afrontar esos mismos desafíos. Muchas gracias por la atención, quedo a disposición para las preguntas. Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, muchas gracias por acompañarnos. Acaba de disertar el economista Mario Vergara. Desde UTE, ¿cómo se ve esa credibilidad que en números y en encuesta dejó claro Mario Vergara? Para nosotros es fundamental la credibilidad. Nosotros acabamos de salir al mercado de valores
con el Fideicomiso Pampa y capturamos una atención de los inversores muy importante. Fíjense que tuvimos una oferta de asociarse con UTE en un parque eólico 7 veces superior a los 100 millones de dólares, casi 100 millones de dólares que pusimos en el mercado como opción de inversión. Y para nosotros fue fundamental que el Banco Central fue el que en definitiva el que autorizó la emisión, el que autorizó toda la operativa. Y eso en un nuevo negocio que esto no tiene antecedentes en Uruguay es vital. Después, por otro lado, desde el punto de vista de la operativa diaria de UTE, hay que tener en cuenta que UTE cobra en pesos, pero casi el 70% de nuestros insumos son en dólares. Por tanto, más allá de que eso uno lo puede teniendo en cuenta año a año cuando hace los ajustes de tarifas, la estabilidad es realmente muy importante, porque imagínense ustedes, de golpe se dispara el valor del dólar y eso nos genera un problema de volatilidad, digamos, que es difícil de contener en un año móvil fiscal. Contadora Karina Montiel, directora de McDonald's Uruguay, gracias por estar con nosotros en esta línea de encuentro de Somos Uruguay. Acaba de hablar el contador Mario Vergara. Para una empresa gigante como McDonald's, todo anuncio de todo Banco Central debe ser importante. Sí, por supuesto, y por eso es que aceptamos la convocatoria y vinimos en equipo, además, como habrás visto, a escuchar y a ver la presentación de Mario Vergara, porque, bueno, definitivamente es una forma de tener de primera mano la actualidad económica, macroeconómica del país. Bueno, sin lugar a dudas, nos afecta muchísimo todo lo que es el acontecer del país. Si bien nosotros, nuestros clientes son los individuos, o sea, tenemos atomizado el riesgo, ¿no? Son todos los individuos de nuestra área de influencia, sin lugar a dudas, todas estas novedades sí nos afectan en menor medida, pero nos afectan. Y bueno, todo lo que respecta a la normativa, a la trayectoria, a los índices que recibimos directamente de boca del presidente del Banco Central, a nosotros nos interesa, nos mantiene informado, nos da la posibilidad de también ver hacia el futuro cercano y como tú dices, ¿no? El Banco de la Nación Argentina, estando aquí en Uruguay, país hermano, y que también la intención es poder también ir progresando, avanzando. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Auspició este programa ADAU, Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay.